interesantes y se encuentra en Filipenses en el capítulo 1 y versículo 12. Dice: para mí el vivir es Cristo. Dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en todo esto me gozo y me gozaré aún. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza, que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Hasta aquí vamos a la lectura, ¿verdad? Muy interesante, aleluya. Todas las epístolas del apóstol Pablo son tremendas y esta es una de ellas. Y claro, el versículo que más pega aquí es: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿verdad? Esto realmente en la vida del apóstol Pablo pues lo vemos en su vivencia, cómo no le importó en varias ocasiones que fue apedreado, una de ellas que dicen que murió, pero el Señor lo resucitó, ¿verdad? Por eso cuando él dice: conozco a un hombre en la carne o en el espíritu, no lo sé, que subió a los cielos, ¿no? Estaba hablando de él precisamente. Y dicen que esa experiencia de la muerte la tuvo, me parece que fue en Listra, cuando le apedrearon y lo dejaron afuera medio muerto. Bueno, medio muerto no, muerto. Entonces, lo dejaron ahí muerto y claro, estos pensaban que ya se habían librado de él. Pero al otro día, cuando se levanta, vuelve otra vez a predicar el Evangelio. Padre Santo de la Gloria. Era un valentón, aleluya. Era un valentón para Cristo. Y claro, pues cuando estamos leyendo lo que está diciendo, algo muy importante. Él, su vida, ayudaba su testimonio a los demás a seguir a Cristo y a imitarle en predicar también a los demás de Cristo. Porque en aquel entonces, claro, estaban todos acobardados, porque había mucha persecución. No era como ahora, ¿no? Y gracias a Dios tenemos libertad. Hemos tenido persecución también en España en la época de Franco, pero bueno, en los últimos años, a partir de 1974, debido a un acuerdo que hubo con Estados Unidos, entonces Franco ya no persiguió a los cristianos siempre y cuando no se vean a la calle, ¿vale? Uno estaba en su local y no te podía tocar nadie porque eso era ley. Y claro, todo el mundo temía a Franco. Yo recuerdo que vino la policía. Yo sabía esto. Sobre el año 80, 81 estaba yo en Madrid, un poquito antes. Y resulta que vino un policía, porque claro, pues como las iglesias eran gitanas, y donde había gitanos se pensaba que había delincuentes, pues el policía venía allí. Y entonces yo, conociendo esto,
¿sabes? Le reté al policía, le dije, mira, usted no puede pasar aquí, ¿eh? Y no pasó. En la época de Franco, si te pilla en la calle, te muele a palos y no les pasa nada. Pero ojito que pisar una iglesia porque era complicado. En la democracia ahora vienen aquí a la policía y te linchan y no pasa nada, ¿eh? En la época de Franco no. Anteriormente perseguido, pero luego cuando hubo esa ley, ahí hubo respeto, ¿verdad? Y bueno, pues yo me acuerdo que ya lo he contado yo, que cuando salía a predicar por la calle, pues claro, decían que teníamos que tener cuidado con la policía, porque por la calle no se podía predicar. No obstante, lo hacíamos. Amén. Predicábamos el Evangelio. Pero Pablo, claro, lo que él está diciendo aquí es mucho más fuerte, ¿verdad? Él está preso por causa de predicar. Y eso que a él le había sucedido, porque claro, había predicado, pues imagínate, Pablo había predicado a todo el mundo, a las autoridades, en Roma, a todo el mundo, y con un poder y una autoridad tremenda. Gloria al Señor. Dicen algunos que era un hombre de genio, que tenía un genio y también tenía sabiduría. Era tosco en la palabra, como él dice. Tosco significa pero tenía mucha sabiduría de Dios, ¿verdad? Y tenía autoridad de Dios. Siempre hablo de Emiliano, pero es que es verdad, Emiliano era un hombre tosco, ¿verdad? Un hombre brutote, y quien le conocía pues le tenía temor, porque sabían lo que en la carne había sido, especialmente los gitanos, y claro, pues lo respetaban. Y el tío Emiliano, todo el mundo se y le escuchaban la palabra y se convertían, porque es que había milagros y él aprovechaba eso, lo que había sido, para predicar el Evangelio. Aleluya, qué bueno, ¿no? Y aquí lo que había sucedido es que le habían metido preso por todo lo que había predicado, pero esa prisión de Pablo, en vez de acobardar a los demás, lo que hizo que les envalentonó también. Gloria al Señor. Y entonces se fortalecieron. Qué bueno, hermano, es que nuestro ejemplo, Dios mío de mi vida, que no seamos unos debiluchos espirituales, hermano. Amén. Señor, ayúdanos, a mí el primero. Amén, amén. Cuando nos da las enfermedades, que nos da a todos, porque, a ver, yo la edad que tengo, pues los huesos están hechos mixtos, ¿verdad? Y se levanta uno por la mañana, pero qué bueno es, Dios mío, tener ánimo. Y no importa nada, voy adelante en el nombre de Jesús de Nazaret. Pero a veces, pues claro, somos humanos, nos quejamos, estamos, ay, aquí, ahora, ay, allá, ay, y estamos con 40.000 achaques. Todos, ¿no? Los que somos mayores. Pero cuando uno se endereza y dice, no, voy adelante en el nombre de Jesús, voy a ser fuerte en el nombre de Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces los demás que te ven también se animan. Pues la buena amén. Amén. Que seamos luego de buen testimonio también. Que seamos para los demás. Y todo eso que nosotros hacemos, que la gente ayuda a los demás. Amén. Amén. Tenemos que ser gente de buen espíritu. Amén. Eso ayuda a los demás. Por ejemplo, encontramos los 12 espías, 10 que fueron enviados a ver Jericó, venían temblando, ¡ay! ¡Ay! ¡Los gigantes nos comen! Y había dicho que no hay nada que vaya contra vosotros, que yo estoy con vosotros. Y hubo 2, y dice la Biblia que tenían otro espíritu, Josué y Caleb. ¡Aleluya! Amén. Los otros, ¡ay! ¡Ay! ¡Que nos comen! Y Josué se pone y dice que no, que los comeremos como a pan. ¡Aleluya! Si Dios está con nosotros, lo comeremos como a pan. Y nosotros no, porque nosotros parecíamos hormigas al lado de ellos. Pero ¿qué importa? Si Dios está contigo, todo lo puedes. Y el enemigo es verdad que a veces viene atemorizando, metiendo miedo. Y si uno se fija, pues no va a ningún sitio. Y nos pasa, y a mí también me pasa, que nos fijamos a veces en las circunstancias que tenemos alrededor, ¿verdad? Y no salimos de esta, ¿verdad? Por ejemplo, ahora está habiendo unos resfriados muy fuertes, fuertísimos, y yo le decía a mi mujer, como me dé a mí, la palmo.
las palmas, hombre. Aleluya. Porque claro, yo tengo varios achaques, ¿no? Pero no pasa nada, Dios está con nosotros. Amén. Y si uno se va, pues se va con Cristo. Amén. Aleluya. Amén. Así que Pablo tenía muy claro lo que él tenía que hacer. Por nada él se acobardó, por nada perdió el ánimo. Estando en prisiones que en aquellas épocas las prisiones eran mazmorras. Era terrible, con una humedad asombrosa, ¿verdad? Sin embargo, no murió del frío ni de la humedad, murió porque lo asesinaron por la predicación del Evangelio, ¿verdad? La historia nos dice que lo asesinaron. Así que él lo que está hablando es de la influencia que hizo su vida hacia los demás. Porque dice, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el petróleo y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Perdieron el miedo. Aleluya. Perdieron el miedo, perdieron el temor de predicar. Que nosotros a veces, pues nos da vergüenza, ¿no? Tal vez a lo mejor sentimos temor o algo cuando hay alguien que podemos testificar. Nos pasa porque somos humanos. Pero a veces si nos envalentonamos en el nombre de Cristo, entonces estaremos haciendo bien. Amén. Amén. Dice, algunos a la verdad, aquí esto es muy interesante, a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Amén. Aleluya. Esto que está hablando aquí el apóstol Pablo, de que unos predican por envidias, por celos, yo lo he visto. A lo largo del ministerio, pues son muchos años y he visto muchas cosas. He estado de secretario de una misión y llevaba todo lo que era el asunto de administración, de credenciales, llevaba todo yo solo. Y he visto muchas cosas, ¿verdad?, de estas. Y es una tristeza muy grande cuando alguien predica simplemente porque, bueno, por ejemplo, en una familia, ¿no?, que se ha dado muchos casos, pues a lo mejor había, suponte, una familia que eran 50 personas, porque eran familias muy grandes, y a lo mejor pues 10 de ellos estaban en el ministerio y a lo mejor servían por amor, pero había otros que realmente no querían, pero es que ellos también son y yo no soy nada. Y a lo mejor se levantaban simplemente por el hecho de que ellos no eran nada y se levantaban. Y claro, pues eso lo que conllevaba era que esa gente no era llamada para el Señor. Y cuando no son llamados, lo que único que traen son problemas. Traen problemas. Pero se levantaban, pero el asunto es que aquí el apóstol Pablo, que está contemplando toda esta situación, dice, lo que yo me gozo es que Cristo es predicado. Amén. Por una cosa o por otra. Y ahí hay algo que podemos entender muy interesante y que es difícil a veces de digerir por algunos, pero hemos encontrado a veces ministerios estando mal espiritualmente, estando en pecado, predicar y la gente convertirse. Y uno dice, ¿y esto cómo es? Porque el Evangelio no es del hombre, sino es de Dios. Amén. Es decir, aunque si un pecador va y dice, Jesucristo murió por ti, ¿eso fue verdad o mentira? Fue verdad. Entonces la palabra, esa palabra que sale, cuando llega a la persona que lo necesita, se arrepiente y se salva. Es tremendo. Y te puedo hablar de muchos ejemplos aquí, nuevamente en Barcelona. Hubo un hombre, pues mira, yo estaba en el servicio militar, o sea que hace bastantes años, en una época difícil, cuando aquí el Evangelio todavía te daban con la puerta en la cara, si ibas a santificar, era muy difícil, pues se abrió una iglesia en la calle Aragón y creció.
Este hombre era un hombre que ciertamente había sido un evangelista, pero andaba mal, en pecado, terrible. Hubo reunión de pastores y lo dijeron, usted no puede predicar, pero él siguió. Y se levantó una iglesia con 300 miembros. Después se tuvo que marchar también de ahí, de esa iglesia. Y muchos se convirtieron con este hombre, que tenía una mujer en cada nación. O sea, tela. Bueno, pues quiero decirte que muchos de ellos se convirtieron, murieron y se fueron con Cristo. Entre ellos el hermano Manuel, el viejito, que ya parte con el Señor, que estuvo aquí bueno, estuvo en la iglesia hasta que fue a la residencia, pero siempre tuvimos comunión. Y tú te puedes explicar cómo es esto, porque la palabra no es del hombre, la palabra es de Dios. Y este hombre, aunque estaba mal su vida, predicaba el evangelio y se convirtieron. Pero luego esos mismos que se convirtieron decían, no queremos nada contigo. Siguieron a Cristo, pero ya se acabó contigo. Aleluya. Es bueno Dios, la misericordia que Dios tiene. Grita fuerte amén. Así que tú fíjate de qué manera, pues eso era un gozo, gente convertida. Dios habrá hecho con él lo que haya querido, con este hombre, lo que fue desechado de todo el mundo, aún de su propia nación, de todos los sitios fue desechado. Pero esta gente se salvó. Grita fuerte amén. Amén. Qué bueno. Esto es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Me gozo en esto, en que se predique el evangelio. Y terminando ya, dice, en el 20, conforme a mi anhelo y esperanza, que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esto es algo muy profundo, ¿verdad? Porque está hablando él que tanto en la carne, y lo dice en otros pasajes, tanto en la carne como en el espíritu, él vive para Dios. Él vive para Dios, él vive para Cristo, y el mundo en su carne estaba completamente anulado. Todo lo que hacía, todo lo que pensaba, todo era para Cristo. Trabajaba con sus manos también, porque él hacía tiendas, pero él dice, lo hacía por no ser carga a los hermanos. Aleluya. Así que lo que está diciendo aquí realmente es cierto, lo ha vivido. Ahora está hablando acerca del momento de la muerte, dice, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Es decir, lo que está hablando es, si yo me quiero ir con Cristo, está diciendo Pablo, yo me quiero ir con él, porque estar con él es muchísimo mejor. Pero si soy necesario para la obra, entonces prefiero quedarme. Eso es vivir para Cristo. Es decir, anhelo, porque él tiene conocimiento de lo que era el cielo, anhelo estar allí. Pero si realmente yo soy necesario, entonces me quiero quedar. Por tan fuerte amén. Y eso es lo que nosotros tenemos que pensar, que cada uno de nosotros tenemos que ser útil en algo. Todos no vamos a ser útil en lo mismo, porque cada uno Dios le utiliza de una manera. Gritan fuerte amén. Pero en lo que Dios quiera, yo quiero hacer su voluntad, quiero ser útil, y que cuando llegue aquel momento Dios me pueda decir, en lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Pero tengo que tener ese anhelo. Si no tienes el anhelo, porque aunque sea simplemente, bueno, pues barro la iglesia, pues si soy necesario para barrer, yo sé que hay mucho, pero si Dios quiere que lo haga, voy a hacerlo. Amén. Y no me voy a estar, hermano, a veces hay gente que se cansa de hacer cosas para Dios, y se cansa de una cosa y se cansa de otra. Yo juzgo por mí, no te juzgo por nadie. Yo no me canso. Aleluya. No me canso de hacer cosas para Dios.
No me canso de orar. En el sentido que, bueno, pues le busco cuando puedo. No es que esté todo el día, pero sí que cada día le busco. No me canso, no me aburro. Hay muchas cosas para hacer en Dios. Hay gente, cuanto menos hace, menos quiere. Y es bueno que cada uno digamos, Señor, si tú realmente quieres que yo te sirva en algo, si te sirvo de algo, aquí estoy. Amén. Que tampoco nos creamos que seamos los cerros de Úbeda, porque a veces, hijo mío, se nos suben los humos y creemos que somos Fittipaldi, que somos los mejores. Yo creo que Dios me ha utilizado a mí porque soy el más tonto. Sinceramente lo digo, porque Dios utiliza a lo que menos vale, pero lo que Dios ve siempre es el corazón de la persona, el interés de la persona. Hay gente que pierde la visión, hermano. Venía hablando con mi esposa en el coche de esto. Hay gente que no ha comprendido en este país todavía la importancia de evangelizar. ¿Saben que lo más importante no es la iglesia? No es estas cuatro paredes, no es aquí donde estamos. Lo más importante es ir a por las almas perdidas. Claro, todo lo necesario. Sin embargo, la gente hoy día, o sea, la iglesia en España creció por los inmigrantes, pero no porque se haya predicado el evangelio. La gente que no, por ejemplo, en Radio Amistad siempre es un instrumento de evangelismo. 24 horas predicando. Y nos hemos quedado solos. Bueno, solo no, porque Dios está con nosotros. ¿Y qué es lo que pasa? La visión totalmente trastocada. Y domingo, bueno, y los demás también, ¿no? Que están. Mente trastocada. Nadie quiere padecer, nadie quiere sufrir. Pablo estaba preso por predicar el evangelio. Aleluya. Es una pena. Es una lástima. Porque lo más importante, lo que pasa es que, bueno, Dios sigue haciendo la obra. Pero realmente es el poco, no se enfaden conmigo, el poco entendimiento que hay de la palabra del Señor. Lo que Dios ha demandado, el mandamiento que Dios da a todos es: id y predicad el evangelio a toda criatura. Ese es el mandamiento vital de la iglesia. Pero hay gente, y especialmente en España, hablo a nivel general, esto, hasta que no vino Carlos Anacondia y pegó un vapuleo, muchos no entendieron, porque decían, no es posible, no puede ser, que aquí no se va a convertir nadie, Carlos Anacondia va a venir y va a fracasar. En la primera campaña y entre la segunda se convirtieron 2.300 personas a Cristo. La radio tuvo mucho que ver en eso, porque era un medio que anunció la campaña y muchas iglesias de aquí alrededor recibieron muchísima cantidad de gente convertida. El Señor nos ayude y nos dé luz. ¿Puede dar fuerte amén? Porque entre cuatro paredes no se trae a las almas. Hay que ir a predicar el evangelio. Amén. Hay que ir a hacerlo. Yo doy gracias al Señor que me ha permitido por lo menos tener hasta ahora la radio y está saliendo 24 horas y que hay gente que la sigue escuchando porque me escriben. Porque me escriben, porque son 24 horas, son muchas horas, continuamente, ¿verdad?